Bienvenidos a otro vídeo de CarTech Connect. A finales del mes pasado publiqué un vídeo con 14 novedades que hay en la versión 2024 de CarPlay y en mi opinión el control por voz es la novedad más relevante. Y aprovechando que recientemente Apple ha publicado la lista de comandos disponibles, he decidido hacer un vídeo específico sobre el control por voz. Bien, antes de empezar permitidme recordaros que esta función se puede activar desde el menú de accesibilidad. Eso es así porque la función de control por voz en el iPhone está pensada para personas con discapacidad que no pueden usar las manos para operar el teléfono. Lo que ocurre es que algunos de los comandos disponibles en el iPhone también lo están en CarPlay. Seguramente alguno de vosotros se preguntará, ¿pero esto no lo hace ya Siri? La respuesta corta es sí y no. La respuesta larga es que Siri es un asistente, al que básicamente podemos preguntar u ordenar que haga algunas cosas, mientras que el control por voz tiene como objetivo evitar que usemos los dedos para operar la pantalla del vehículo. Lo que ocurre es que algunas cosas pueden hacerse tanto con Siri como con el control por voz. Ahora las veremos. Pero una diferencia importante es que Siri usa el micrófono del coche, mientras que el control por voz usa el micrófono del teléfono. Es por esto que antes de usar el control por voz tendremos que activarlo. Podemos hacerlo, como ya os expliqué en el vídeo anterior, en los ajustes, accesibilidad, control por voz, o directamente diciendo a Siri que lo haga ella. Oye Siri, activa control por voz. De acuerdo, el control por voz ya se ha activado. ¿Veis que aparece aquí este icono de color azul? Significa que el control por voz está funcionando, está escuchando. También podemos pedirle a Siri que lo apague. Oye Siri, desactiva control por voz. De acuerdo, he desactivado el control por voz. O sea, cuando está el icono de color azul significa que el teléfono está escuchando a través del micrófono. Si por lo que sea estamos hablando y nos falta algún comando, podemos temporalmente desactivar la escucha. No hace falta decirle a Siri. Podemos hacerlo directamente por el propio control de voz. Por ejemplo, dejar de escuchar. ¿Veis? El icono se ha puesto de color gris. Significa que ahora mismo está en espera sin escuchar. Y para reanudar la escucha tenemos que decir empezar a escuchar. Bien, empecemos con los comandos básicos. Para abrir una app podemos decir tanto abrir y el nombre de la app, algo que también podemos hacer con Siri. O tocar el nombre de la app. Por ejemplo, abrir mapas, ir a pantalla de inicio, tocar mapas, ir a pantalla de inicio. Para movernos por la pantalla, lo que haremos será decir deslizar hacia la izquierda o deslizar hacia la derecha. Si estamos en una lista, por ejemplo, vamos a los contactos, abrir teléfono, deslizar hacia abajo, deslizar hacia arriba, repetir 3 veces. Como veis, no hace falta que repitamos el mismo comando, podemos decir el número de veces que queramos que se ejecute el mismo comando. Ir a pantalla de inicio. Luego hay otro comando que es para tirar para atrás, pero eso depende de si la aplicación tiene botón de tirar para atrás o no. Por ejemplo, tocar ajustes, retroceder. Después hay otros comandos que depende de la aplicación se usan o no. Por ejemplo, tocar mapas. Aquí, como veis, hay unos elementos que no se ven para maximizar la vista del mapa. Si decimos tocar una vez, nos aparecen algunos elementos. Si hacemos tocar 2 veces, lo que hace es ampliar la zona. También podemos desplazarnos simplemente diciendo deslizar hacia la izquierda, deslizar hacia la derecha, deslizar hacia arriba, deslizar hacia abajo. Si queremos repetirlo, ejecutamos el comando y lo decimos cuántas veces queremos que se repita. Deslizar hacia la derecha. Repetir 3 veces. Ahora vamos a ver los botones específicos de las apps. Para ello tenemos que decir tocar y la etiqueta asociada al botón. Esto es fácil si hay un texto en el botón, como por ejemplo estos de aquí, pero hay muchos botones como estos de aquí que no tienen ningún texto asociado. Solo tenemos un icono o un signo. Como no puedo hacer un análisis de todas las aplicaciones que tengo instaladas, voy a explicar las que menciona Apple en su página web sobre la app de mapas, y que por cierto contiene algunos errores. Pero no os preocupéis, porque os voy a decir las etiquetas correctas no solo para la app de mapas, sino de cualquier otra aplicación.
Tocar casa. Tocar ir. Iniciando ruta a casa. Puedes pedirle a Siri que avise de los accidentes o peligros que veas a lo largo del camino. Dirígete hacia el sudoeste por pasar. Vale, ahora le vamos a decir que no nos avise de todas las cosas, solamente de las incidencias. Tocar una vez. Eso aquí sería con el altavoz. ¿Vale? Tocar altavoz. Tocar solo avisos. Está seleccionada la opción de audio solo avisos. Solamente se anunciarán las instrucciones importantes. Bien, el icono este de aquí yo he probado y funciona con dos etiquetas o con dos ítems, tanto altavoz como audio. Tocar audio. Tocar altavoz. Luego también este botón de aquí es para la ruta. Tocar ruta. Nos indica los diferentes caminos que tenemos para ir a casa. Tocar expandir. Tocar contraer. Tocar expandir. Tocar finalizar. Y si queremos buscar un destino concreto, podemos hacer tocar buscar. Bien, aquí ahora podemos decir cualquiera de los destinos que tenemos aquí, gasolinera, etcétera, eso lo buscaría. O podemos hacer búsqueda a través de Siri o de teclado. Pulsar Siri. ¿A dónde quieres ir? Cancelar. Mis habilidades actuales no llegan a tanto. O podemos hacerlo por teclado. Tocar teclado. Lo que aquí tampoco he conseguido en CarPlay es poder deletrear el destino que queremos hacer. Tenemos que introducirlo por el teclado. Esto me consta que en la versión de iPhone sí que se puede hacer, tanto deletrear como pronunciar frases o palabras. Tocar cancelar. Tocar gasolineras. Ahora, para seleccionar cuál de ellas queremos, tenemos que leer el texto. Lo que ocurre es que depende del texto, pues puede ser complicado porque puede ser muy largo. Tocar CEPSA, C-31PK. Bien, luego como veis aquí hay dos posibles rutas. Si queremos seleccionar otra ruta, es una cosa que no pone en la página web de Apple, hay que descubrirlo a través de las etiquetas del teléfono. Tenemos que decir la palabra ruta alternativa e identificarla con este número que podemos ver aquí. Tocar ruta alternativa 8 minutos. Tocar más. Bueno, nos dice lo de la zona de bajas emisiones. Tocar cerrar. Tocar ir. Iniciando ruta a CEPSA. Vamos a probar de pulsar estos botones de aquí. Tocar ampliar. Tocar reducir. Tocar desplazarse. Tocar arriba. Tocar abajo. Tocar derecha. Tocar OK. Y luego este icono de aquí hace cosas raras, no funciona siempre. En la página de Apple pone que se llama cursor, pero en realidad no funciona con cursor. Yo lo he probado con seguimiento. Tocar seguimiento. Tocar modo paso a paso. No acabo de encontrarle el funcionamiento. En cambio, si salimos de una ruta, tocar expandir. Tocar finalizar. Por aquí el icono es diferente. Tocar seguimiento. Aquí sí que gira. Tocar seguimiento. En cambio, el modo 3D no he encontrado manera de activarlo. En teoría se llama modo 3D, pero no me funciona. Tocar modo 3D. No funciona. Este icono de aquí, según la web de Apple, se llama o tiene la etiqueta informe, pero no funciona. Tocar informe. No. En cambio, si vamos en ruta, tocar trabajo. Tocar ir. Iniciando ruta al trabajo. Tocar expandir. Tocar informar. Tocar cerrar. Pero si en lugar de decir tocar informe, decimos tocar informar, tampoco funciona. Tocar informar. Y luego hay dos comandos que se me resisten, que son estos. Tocar buscar. ¿Veis? Estas flechas de aquí
según nos indica en la web de Apple, pueden ser tanto como ampliar o subir o contraer o bajar, pero no funcionan. Tocar, subir, tocar, bajar, no funcionan. Y si digo deslizar hacia arriba, lo que hace es deslizar el mapa, no la lista de aquí. No sé cómo se hace, si alguien lo descubre, le agradecería que me lo dijera en los comentarios. Bien, como podéis ver, todavía tiene algunos fallos, es una primera versión. Yo espero que en sucesivas versiones se solucionen estos problemas. Vamos a ver ahora cómo ver las etiquetas de cualquier otra aplicación. Bien, para conocer todas las etiquetas tenemos que ir a los ajustes. Vamos a superposición y seleccionamos nombres de ítem. Dejamos los valores por defecto, volvemos para atrás y donde pone control por voz lo activamos y a partir de aquí ya veis que me sale en cada posible opción de la pantalla una etiqueta. Ahora vamos a Waze y ya podemos ver que aquí nos aparecen varias etiquetas, pero como podéis ver, o bien no están definidas, aquí vemos que ponen dos sitios botón, o esta de aquí que pone Outline Menu Notification, está en inglés, es decir, esta de aquí también está en inglés, Report Icon, o esta de aquí que sí que parece que está bien, que es a dónde vas. Vamos a probarlo en CarPlay. Abrir Waze. Aquí, por ejemplo, hemos visto que ponía Report Icon. Vamos a probar. Tocar Report Icon. Tocar Report Icon. No funciona. Tocar una vez. Tocar ¿a dónde vas? No funciona. Tocar una vez. Tocar buscar. Tocar botón. Nada, no funciona. Ahora, como veis, todavía hay muchas etiquetas en las aplicaciones que están a medio cocinar. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, estad atentos a mis vídeos y en próximas actualizaciones comprobaremos si esas etiquetas mejoran en las aplicaciones y por lo tanto el control de voz pues, puede ser una herramienta realmente útil. Os dejo el enlace a la página web de Apple donde he obtenido la mayoría de esos comandos. Digo la mayoría porque la lista que hay no es una lista exhaustiva. Como he dicho antes, hay algunos que no están o algunos que he descubierto yo mismo a través de prueba y error o a través de lo que os he comentado antes mediante la visualización de las diferentes etiquetas que hay en el teléfono móvil. Y insisto, experimentar vosotros mismos y si descubrís alguna nueva, me gustaría que lo compartierais en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.